Estamos debajo de la radio metropolitana y nos encontramos con el amigo Máximo Barraza Morán. ¿Quién no conoce a don Máximo? Director del grupo Los Bordones. Bordones del Perú. Bordones del Perú, los Bordones del Perú. Sí. ¿A qué se debe los Bordones? Bueno, bordón viene a ser del repiqueo de la guitarra, de la cuerda más grave de la guitarra. Entonces dicen, oiga, toquen una guitarrita en forma del bordón. Desde ahí viene el nombre. Ah, interesante. Un saludo para Full Ritmo, maestro. Full Ritmo, un abrazo para ti, muchas gracias por la entrevista, con mucho gusto para ustedes. Este sábado 16 estamos en el Club Departamental Apurímac festejando los 39 años de vida artística de tu amigo Máximo Barraza Morán. La cuadra 2 de la Avenida Brasil. Gracias. Siga continuando. Los Bordones, entonces, sí. ¿Me explicaba? Sí, bueno, Los Bordones ya tiene más de 32 años. En el año 80 fundamos entre 4 integrantes y Edwin nos pone el nombre de Los Bordones. Edwin Montoya. Claro. Usted ha acompañado a todos los artistas folclóricos. Mencionamos nombres. Pastorita Guaracina, la actual Amanda Portales, Edwin Montoya, Nelly Munguía, que está delicada de salud. Y así. ¿No murió? Dijeron que había muerto. No. ¿No murió Nelly Munguía? Una falsa noticia. Va a vivir más. Sí, ah, pues no murió la señora Nelly. Sí. Incluso hemos hecho misa de salud hace 2 días. ¿Ya? Y la gente estuvo ya ahí entendió de que era una falsa alarma. Para ti un abrazo, hermano, gracias por y cuénteme un poquito que ahora la música en el sur, por ejemplo, el huayno con teclado está de moda, el huayno con arpa. ¿Usted es adverso a ese tipo de música? Mire, una interpretación. La música es amplia. Amplia. Efectivamente. Por ejemplo, nosotros siempre mantenemos la esencia del huayno, pero nosotros tenemos que respetar también... Son los jóvenes también, ¿no? Jóvenes, claro. De la nueva trova. La música con teclado, con armonía, con batería. Entonces, bueno, la gente joven quiere eso. Y la gente mayor quiere siempre conservar lo tradicional. Ya, pero usted está combinando acá con gente joven y con gente también, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Que haya... Algunas veces nos piden cumbia, tenemos que llevar batería, tenemos que llevar teclado. El trabajo es trabajo. Pero siempre mantenemos la esencia de nuestra música, de nuestro huayno andino. Don Máximo, ¿y usted habrá conocido a grandes figuras de nuestra música andina? Mira, en este ambiente del folclore andino, viajé a Europa. Estuve 15 años en Francia. 15 años en Europa, en Francia, en España, en Roma. Y he traído muchas experiencias, he traído, digamos, ese trabajo que siempre nos respalda la gente en Europa. Y con ese gusto, con ese placer, vengo aquí a disfrutar nuevamente, a entregar nuestra música nacional con mucho gusto y con mucho orgullo. ¿De cuánto tiempo ya está en el Perú? ¿Ya recién estoy a 3 años. A 3 años. Estuvo 15 años por Europa. 15 años en Europa, sí. ¿Que hubo un contrato y se quedó por allá? Sí, nos contrataron en el año 93 para un concierto. ¿Ya? Y nos quedamos, porque allá hay paisanos. Claro, y bajaban o iban los artistas de acá y ustedes lo acompañaban. Claro, acompañamos a Amanda, Chato, Edwin, muchos artistas han ido a Europa. Interesante, ¿no? Hemos acompañado en París, en Madrid, y fabuloso. ¿Qué consejo le da a los jóvenes valores de la música andina, maestro? Bueno, yo pienso que los jóvenes, yo estoy de acuerdo que ellos siempre innoven, ¿no? Con instrumentos, con cantos, pero no hay que perder esa esencia, ¿no? Esa dulzura de nuestro huayno, ayacuchano, apurimeño, ancasino, cajamarquino, cusqueño, puneño. Es una diversidad, hay una diversidad, cada ¿no? Cada pueblo tiene su expresión, y eso hay que respetar. Por eso yo siempre aconsejo a los jóvenes, no hay que perder esa esencia musical de nuestro huayno peruano. Y entonces, maestro, muchas gracias. Y el sábado 16 estamos en el Club Apurímac. Así es. Full Ritmo. Para ti un abrazo. Muchas gracias. Suerte, maestro, Gracias. suerte.